Rusia lo castigará. Lo que comenzó como una operación encubierta contra los hutíes terminó encendiendo la furia de Moscú. Aviones de combate estadounidenses, bajo órdenes directas de Donald Trump, lanzaron un ataque en Yemen que dejó heridos a 3 marineros rusos. Pero lo que Washington creyó un daño colateral, el Kremlin seguramente lo ha tomado como una afrenta directa. Y cuando se hiere a un ruso en alta mar, la respuesta no se discute, se ejecuta. Y la gota que colmó el vaso fue británica, porque Londres se sumó a este operativo legitimando la agresión. Para Putin, esto ya no es un accidente, es una provocación occidental en territorio aliado. Y la línea roja fue cruzada. Y cuando Rusia actúa, no lo hace con advertencias, lo hace con fuego, acero y consecuencias globales. ¿Hasta dónde llegará la venganza del Kremlin? A continuación lo sabrás. Y lo que vas a escuchar ahora te va a dejar sin palabras, porque Donald Trump y su alto mando dio una sola orden y desató el caos. Y eso es literal, porque un ataque aéreo lanzado bajo un mando, digamos, directo, apuntaba a neutralizar a los hutíes, pero terminó saliéndose de control de la peor forma posible. El resultado, 3 marineros rusos heridos por fuego estadounidense. Y sí, Moscú ya activó las alarmas. El error fue brutal y las consecuencias podrían estallar en la cara de Washington. Y es que esto ya, podemos decirlo así, no es ninguna primicia, porque el mundo entero está mirando con el corazón en la garganta. Y es que este incidente amenaza con romper lo poco que se ha construido de confianza entre Estados Unidos y Rusia, o al menos plausiblemente puede ser así, porque mientras Trump sigue agrediendo y sigue amenazando a Yemen, este error, porque fue un error fatal, dejó algo más, queridos, dejó una grieta que podría hundir la diplomacia global. Y atentos a este dato, porque un bombardeo reportado por la prensa yemení estadounidense hirió a 3 marinos en plena operación, de nacionalidad rusa, ojo. Por cierto, no eran objetivos, no eran parte o no son parte del conflicto actual. Estaban descargando crudo en el puerto de Ras Isa en Yemen y recibieron de lleno parte del ataque. Así de claro. Y lo que empezó como un intento por frenar a los hutíes está terminando con sangre rusa en el suelo. Y eso, señores, se paga caro. Y esto no fue al azar. Este bombardeo, por supuesto, sabemos, es parte de un plan bien calculado por parte de Estados Unidos y sus aliados para golpear al movimiento hutí, al grupo que lo observan como una amenaza directa, sobre todo por sus vínculos con Irán. Pero lo que no calcularon es que en esa zona también hay presencia rusa y ahora el daño está hecho. En efecto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, condenó estas operaciones. En general, condenó la agresión sobre Yemen, pero en específico con esta operación, a las cuales calificó de ilegítimas e injustificables, acompañó con la exigencia del fin de las operaciones y el respeto al alto al fuego que existe entre hutíes y estadounidenses. Y ojo al detalle que viene, porque el ataque fue dado en plena madrugada. Cazas norteamericanos respaldados por Reino Unido, sí, porque los británicos también metieron mano, lanzaron una ofensiva brutal contra lo que supuestamente eran bases de drones y almacenes de armas hutíes, pero no todo salió como estaba en el papel, porque lo que golpearon fue otra cosa. Golpearon a Rusia directamente. Y en ese instante, según reporta la prensa yemení, un buque vinculado a intereses comerciales rusos descargaba petróleo en el puerto de Ras Isa. Y ahí fue donde ocurrió. El impacto fue tan directo como devastador. 3 marineros rusos heridos, víctimas de una operación que se suponía quirúrgica, pero terminó siendo un desastre con consecuencias internacionales. Y escuchen esto, porque ya la prensa maneja los nombres de los afectados, de los heridos. Según reporta la agencia Saba yemení, estamos hablando de Roman Kashpor, Igor Kazachenko y Artem Banin. Estos son los 3 marineros o ciudadanos rusos heridos. Y la información también fue confirmada por el Ministerio de Exteriores hutí y por su jefe de la diplomacia, Yamal Amir, que acusó a Estados Unidos de usar la guerra como una excusa para debilitar la economía yemení y además violar todo el derecho internacional, incluso hasta los civiles en riesgo.
Pero lo más grave aún no ha pasado, mis amigos, porque más allá de las heridas físicas, esto es un ataque simbólico, una suerte de mensaje encubierto. Y si hay algo que Vladimir Putin ha dejado claro es que no va a tolerar ni una sola agresión más contra su gente, porque desde el Kremlin, como vimos con la declaración de Sájarova, ya se están enviando señales de represalia. Y créanme que cuando Rusia brisa, no es con palabras, sino con acción. No se nos puede olvidar que Rusia también tiene intereses en el Mar Rojo y existenciales. Estamos hablando de un país que está entre los 5 principales productores y exportadores mundiales de petróleo. Además, su flota fantasma, como la llaman en Occidente, recorre las aguas del mundo vendiendo el petróleo de ese país para evadir las sanciones. Y evidentemente el paso del Mar Rojo, más aún el canal de Suez, es fundamental. Es más, podemos recordar que Rusia tiene interesantes intercambios diplomáticos y políticos con el gobierno de Sudán, es decir, en la orilla africana del Mar Rojo, para la construcción de instalaciones navales y militares en el puerto de Yartum, que es la capital de Sudán. De esta manera, podemos entender que Moscú mete los dedos en la candela en el tema del Mar Rojo, aunque hasta los momentos ha evitado tener algún tipo de acercamiento a la situación, específicamente una toma de postura abierta por los hutíes. Pero más adelante veremos que existe algo interesante, porque aquí viene lo que los medios no te van a contar. Y Rusia también tiene tiempo en Yemen, eso sí, sin escándalos. Ha apoyado en silencio a actores claves, incluso tiene relaciones con el gobierno legítimo de Yemen, legítimamente reconocido por Occidente, que a su vez está enfrentado a los hutíes, aunque también Rusia ha jugado una posición matizada con respecto al movimiento rebelde. Y por supuesto este ataque puede cambiar todo en el mapa, porque no lo podemos tachar de solo un incidente. En medio de un tablero saturado de tensiones, este golpe contra marinos rusos pone en cuestión al Kremlin, porque es una provocación o una cadena de provocaciones. Y Rusia seguramente no se quedará mirando, porque todo indica que posiblemente Rusia varíe su postura en cuanto a los hutíes. Y expertos lo dicen, esa respuesta rusa no será directa, pero será efectiva, porque en ese momento Putin no puede contraatacar con misiles ni tanques, estaríamos hablando de un conflicto abierto. Pero sí he sugerido algunas cosas. Y no se equivoquen, porque esto ya no es solo Yemen. Esto es una confrontación entre superpotencias y los intereses allí se mueven. Y Rusia sabe que cualquier paso en falso puede provocar un conflicto global, por eso su comodimiento. Sin embargo, el año pasado, a finales del año pasado, cuando algunos actores occidentales empezaron a vender armas a Ucrania, tanto Vladimir Putin como el expresidente ruso y miembro del Consejo de Seguridad de ese país, Dmitry Medvedev, avisaron en ese momento a la administración Biden que si Estados Unidos o la OTAN le daban armamento a terceros países que no están de alguna manera directamente integrados en el conflicto de Europa del Este, al Kremlin no le iba a dudar no le iba a temblar la mano, ni iba a dudar en ningún momento de alimentar también con armamento, como hace la OTAN y Estados Unidos, a los enemigos de Occidente. Y por supuesto, en esa lista número 1 están los hutíes, que son el dolor de cabeza tanto de Estados Unidos como de sus aliados. Y como Yemen ya no es Yemen, o ya no es solo Yemen, este es el nuevo laboratorio de guerra híbrida del planeta. Ahí se prueban armas, tácticas, se acaban o se generan alianzas. Y grupos estatales, como el caso de los hutíes, potencias ocultas, interferencias encubiertas, todo está aquí en el mismo tablero, mis amigos, porque este es el mecanismo de guerra para evitar un choque directo entre potencias. Y no podemos olvidar el papel de Londres, que no es menor, porque los bombardeos de Estados Unidos y sobre Yemen han estado en coordinación con Reino Unido. El más reciente, antes del cese al fuego entre Estados Unidos y Yemen, intermediado por Omán, se dio en Sanaa. Fue la primera carga militar de Reino Unido desde la guerra de Afganistán. Y para Rusia entonces eso significa que Reino Unido está volviendo al ruedo. Y si Trump está al frente de estas operaciones y el mensaje para Moscú no puede ser otro que te vamos a arrinconar, no hay que olvidar que el oso no se rincona, el oso ruge, y cuando ruge todo se estremece porque el escenario internacional ya está en llamas.
y ahora Rusia le ha declarado una guerra abierta a Occidente y busca una recomposición de las fuerzas globales y eso está más que evidente. Y por supuesto, a pesar del cese al fuego, y este incidente lo demuestra así, entre Estados Unidos y Yemen, y los hutíes en específico, estos siguen atacando rutas estratégicas específicamente a los barcos vinculados o directamente dependientes de Israel. Y eso con el respaldo iraní. Y Estados Unidos, que está desesperado por contener esa amenaza, en la medida que siga estas operaciones irresponsables en contra de otros actores, por supuesto, hará, digamos, mucho más complejo el escenario. Esto fue una producción de Geomatrix. Hablo para ustedes, Frank Gil.